En el video anterior sobre replicación, hablamos de cómo la molécula de ADN es capaz de realizar una copia semiconservativa de sí misma, preservando así el contenido genético de todas las células. Esto se enmarca en base al dogma de la biología molecular. Hoy explicaremos el segundo paso de este enigmático dogma, donde hablaremos cómo a partir de una molécula de ADN surge un segundo ácido nucleico, conocido como ARN. Es por esto que hoy, en Granito de Ciencias, hablaremos sobre la transcripción del ADN. Recordemos que el dogma de la biología molecular nos indica los distintos cambios metabólicos que experimenta una célula para poder expresar su contenido genético y con ello sintetizar proteínas, las cuales les permite llevar a cabo diversas funciones vitales. El dogma se explica mediante tres procesos metabólicos a nivel genético: la replicación, la transcripción y la traducción. Hoy en específico hablaremos sobre el proceso de generación del ARN mensajero por medio de la transcripción del ADN. Antes de explicar el proceso mismo de la transcripción, es importante aclarar los distintos tipos de ARN que existen en una célula. En este sentido, a nivel celular hay tres tipos de ARN, los cuales son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Estos tres tipos de ARN son sintetizados desde una molécula de ADN, la cual actúa como una especie de molde, en un proceso denominado la transcripción del ADN. El complejo enzimático encargado de realizar el proceso de transcripción será el ARN polimerasa, cuya acción se basa en el emparejamiento de bases nitrogenadas desde una de las hebras del ADN. Como son tres tipos de ARN completamente distintos, es evidente que el complejo enzimático de ARN polimerasas también serán diferentes. En específico, para la síntesis de ARN mensajero será necesaria la acción del ARN polimerasa 2, mientras que el ARN polimerasa 1 y el ARN polimerasa 3 se encargarán de la síntesis del ARN ribosomal y el ARN de transferencia respectivamente. Es importante dar a conocer las características generales de cada uno de los ARN que podemos encontrar en las células, puesto que en algún momento, específicamente en el proceso de traducción, estos tres tipos de ARN se deberán relacionar para concretar así la síntesis proteica. En primer lugar, detallaremos las características del ARN mensajero, el cual, como indica su nombre, lleva un mensaje genético extraído directamente desde el ADN. Este mensaje se encuentra organizado en codones, de ahí decimos que es un mensaje codificado y que se requiere traducir. Los codones corresponden a la agrupación lineal de tres nucleótidos consecutivos que servirán como guía para el futuro posicionamiento de aminoácidos específicos durante la etapa de la traducción. En una cadena de ARN mensajero podemos encontrar la combinación de 64 codones, de los cuales 61 están asociados a uno de los 20 aminoácidos existentes en la naturaleza. Uno de estos codones, el codón AUG, correspondiente al aminoácido metionina, indicará el inicio del último proceso metabólico del dogma de la biología molecular, es decir, la traducción o síntesis proteica. El ARN de transferencia posee forma de trébol y en él podemos encontrar dos principales características: un anticodón en su parte inferior y un aminoácido en su parte superior. Cabe destacar que el aminoácido presente en cada ARN de transferencia es específico según el codón presente en el ARN mensajero. Ahora bien, ¿por qué el ARN de transferencia posee un aminoácido en su extremo 3'? Esto se debe gracias a la interacción que existe entre un hidroxilo, OH, en el grupo carboxilo del aminoácido con el hidrógeno presente en el extremo 3' de la molécula del ARN de transferencia. Finalmente, el ARN ribosomal forma parte de la estructura de los ribosomas, lugar en donde se lleva a cabo el proceso de la traducción del ARN mensajero y por consiguiente de la síntesis proteica. Las proteínas corresponden a grandes cantidades de aminoácidos unidos entre sí mediante un enlace químico llamado enlace peptídico.
La enzima encargada justamente de formar este enlace peptídico en los ribosomas durante la etapa de la traducción se llama peptidiltransferasa. También es importante destacar que los ribosomas cuentan con dos subunidades, la menor y la mayor, siendo esta última la de mayor relevancia, pues en esta estructura se encuentran los sitios E, P y A, donde se llevará a cabo la síntesis de proteínas. Ok, ahora que ya sabemos algunas características principales de cada uno de los distintos ARN que existen en las células, entonces nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿cómo se lleva a cabo todo el proceso de transcripción? Para explicarlo de mejor manera, separaremos el proceso de transcripción en tres etapas consecutivas: el inicio, donde se acoplarán diferentes factores de transcripción al ADN; la elongación, donde se comienza a construir la nueva cadena de ARN mensajero; y el término, que da fin al proceso de elongación por efecto de indicadores específicos del ADN, como los tripletes de ATT, ATC y ACT. Para que se pueda dar inicio al proceso de transcripción, es importante que la molécula de ADN tenga una zona que promueva la síntesis del ARN mensajero, la cual se conocerá como una región promotora, la que consiste en unas secuencias repetidas de la combinación de nucleótidos timina y adenina. Es por esta razón que a la zona promotora también se le conoce como caja Tata o Tata Box. Esta zona promotora será muy importante para poder dar inicio a la síntesis de ARN, pues en ella se posicionarán diferentes proteínas que permitan la transcripción del ADN, llamadas factores de transcripción. Los factores de transcripción que participan en la etapa de inicio son TF2D, TF2A, TF2B, TF2F, TF2E y TF2H. Para que no haya dudas con las siglas de cada uno de estos factores, vamos a explicar que TF se refiere a que son factores de transcripción y el número 2, en número romano, indica que estos factores ayudan al ARN polimerasa 2 a tomar posición y posteriormente sintetizar la molécula de ARN mensajero. Ahora bien, en específico, en la caja Tata se ubicará el primer factor de transcripción, el cual será TF2D. Este posee una proteína inferior llamada TBP, que permitirá su anclaje a la molécula de ADN. Además, este factor TF2D provocará que la molécula de ADN se doble en unos 80 grados aproximadamente. Luego de la acción del TF2D, el factor TF2A se unirá al factor TF2D por la parte inferior de la molécula de ADN, dando mayor estabilidad a la unión entre el factor D y la caja Tata. El factor TF2B se encargará de interactuar con la proteína TBP del factor TF2D, aportando una mayor resistencia y estabilidad. El factor TF2F guiará al ARN polimerasa 2, permitiendo la unión entre este y el promotor. El factor TF2E será parte importante de la unión entre el ARN polimerasa 2 con los factores TF2F y TF2H. Finalmente, el factor TF2H es el de mayor relevancia, pues este factor posee dos acciones: una acción helicasa, es decir, permite que las cadenas de ADN se separen para facilitar la transcripción, y también posee una acción quinasa, la que, por medio de la fosforilación, permite la activación del ARN polimerasa 2 y por consiguiente el inicio de la elongación y síntesis de un nuevo ARN mensajero. Cabe señalar que una vez activado e iniciado el proceso de elongación de la transcripción, todos los factores participantes son liberados. La etapa de la elongación de la transcripción llevado a cabo por la enzima ARN polimerasa 2 consiste en la formación de una nueva cadena de ARN, en este caso del ARN mensajero, a partir de una de las cadenas del ADN. Como la ARN polimerasa 2 actúa en el sentido 5' a 3', esto quiere decir que la cadena que sirve como molde en el ADN es la cadena cuyo sentido es en sentido contrario, es decir, 3', 5'.
El proceso de síntesis de esta nueva cadena de ARN mensajero consiste en que el ARN polimerasa 2 solo va agregando nucleótidos en el extremo 3' de la nueva cadena de ARN mensajero. El término de la acción del ARN polimerasa 2 ocurre cuando encuentra secciones del ADN con secuencias repetidas de los nucleótidos ATT, ATC y ACT. Una vez que se ha creado la nueva molécula de ARN mensajero, este debe experimentar ciertas modificaciones antes de abandonar el núcleo celular, para su posterior traducción. En primer lugar, es importante destacar que el ARN mensajero recién sintetizado posee regiones codificantes, es decir, que son útiles para la síntesis proteica. Estas regiones codificantes se denominan exones, pero también el ARN mensajero tiene en su estructura regiones no codificantes, que no entregan información útil para la producción de una nueva proteína. Estas regiones no codificantes las llamaremos intrones. Son precisamente estas regiones no codificantes, los intrones, que se deben eliminar de la cadena del ARN mensajero, y para ello actuará un complejo enzimático llamado espliciosoma. Otra de las modificaciones que sufre el ARN mensajero antes de salir del núcleo es la adición de una caperuza específica en el extremo 3' del ARN, llamada caperuza de 7-metilguanosina, la cual será relevante en el proceso final de traducción, pues esta caperuza permite el reconocimiento entre el ARN mensajero y los ribosomas. Finalmente, se agrega un segundo tapón, esta vez en el extremo 3' del ARN mensajero, y que consiste en largas secuencias consecutivas de la base nitrogenada adenina, por lo que este tapón se le conoce con el nombre de cola de poli A. Esta cola de poli A le dará estabilidad a la cadena de ARN mensajero una vez que abandone el núcleo celular en dirección a los ribosomas. Muy bien, en resumen, es importante destacar que el proceso de transcripción del ADN tiene como finalidad la formación de un nuevo ácido nucleico llamado ARN, que en particular será el ARN mensajero, el cual será de suma relevancia pues llevará la información genética desde el núcleo celular hacia los ribosomas, lugar donde finalmente se llevará a cabo la síntesis proteica. La transcripción de este ARN mensajero se divide en 3 etapas: el inicio, donde actuarán los factores de transcripción TF2D, TF2A, TF2B, TF2E, TF2F y TF2H. Estos factores promueven la activación de la enzima que creará al ARN mensajero, la ARN polimerasa 2. La segunda etapa de la transcripción se conoce como la elongación, en la cual la enzima de ARN polimerasa 2 va agregando nucleótidos solo en el extremo 3' de la nueva cadena de ARN. Recordemos que, para añadir un determinado nucleótido, es importante que la polimerasa respete la complementariedad de bases, es decir, las adeninas se unirán con uracilos y las citosinas se unirán con las guaninas. La tercera etapa de término consiste en el bloqueo de la acción del ARN polimerasa 2, ya que en el ADN se encuentran secciones con secuencias repetidas de ATT, ATC o ACT. El ARN mensajero recién sintetizado debe pasar por un proceso de madurez antes de abandonar el núcleo celular. Esta madurez consiste en la eliminación de todos los intrones del ARN mensajero, agregando en el extremo 3' la caperuza de 7-metilguanosina y en el extremo 3' un segundo tapón de la cadena de poli A. Si te ha gustado este video sobre la transcripción del ADN, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para no perderte de más videos sobre biología y ciencias naturales. Soy el profesor Nicolás Puebla y esto fue Granito de Ciencias.